Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Alberto Medina. Este es el episodio número 2 de Hipno Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué es que la hipnosis realmente funciona. Se habla mucho de que la hipnosis es únicamente sugestión, que es un proceso en donde el terapeuta, el hipnotizador o la persona que está llevando a cabo este proceso genera en el paciente o en su cliente una sugestión. ¿Qué es la sugestión? Pues vendría siendo únicamente como un efecto placebo, el hacerle creer al paciente que algo está ocurriendo y entonces el paciente, al creérselo, los cambios empiezan a ocurrir. De hecho, este era uno de los argumentos por los cuales hace algunos años la hipnosis se demeritó y perdió alguna credibilidad en la parte clínica o en la parte científica, puesto que decían que después de una sesión de hipnosis el paciente se iba tranquilo, iba cooperador, se iba sugestionado. Pero ese proceso de sugestión únicamente era temporal y después de un tiempo corto la sugestión se perdía y entonces el resultado no era efectivo. Algunas definiciones, por ejemplo de sociedades en psicología, hablan de que el proceso de hipnosis únicamente es un proceso de efecto placebo, que al paciente se le hace creer que algo está ocurriendo y entonces los cambios se empiezan a generar, que en realidad no existe un trance hipnótico, que no existe un proceso hipnótico como tal y que el paciente únicamente está cooperando, que únicamente está haciendo como si estuviera hipnotizado. Y eso actualmente ya a nivel científico, a nivel médico, que es a lo que yo me dedico, está completamente descartado. Y el día de hoy vamos a hablar e indagar un poquito más sobre ese tema. Y vamos a empezar partiendo de lo básico. ¿Dónde trabaja la hipnosis? Se habla mucho que la hipnosis es un proceso que trabaja con la mente subconsciente. Buscas definiciones en internet y te encuentras con que la hipnosis es un proceso de la mente subconsciente, que es una puerta de acceso a esa parte que trabaja de forma automática, que pones a dormir a la persona analítica y que te quedas únicamente a trabajar con el subconsciente de la persona. ¿Pero eso qué significa? En realidad, para entender eso tenemos que partir de qué es la mente. La mente no es algo físico, no es algo que se pueda tocar. No puedes ir a una tienda y decir, ¿me puede dar 1 kilo de mente, por favor? Eso no es posible. El cerebro sí. Si se vendieran cerebros en alguna tienda, pues es un órgano. Y dices, dame medio kilo de cerebro o 2 cerebros y te los pueden dar en una bolsita. La mente no. ¿Qué es la mente? La mente únicamente son los procesos que genera el cerebro, las acciones que se generan en el cerebro. Y si lo ves desde un punto de vista médico, ¿qué son esos procesos? Únicamente son conexiones bioquímicas, conexiones con mediadores bioquímicos, con situaciones hormonales, órganos, funciones que empiezan a secretar algunas sustancias, que hay conexiones entre las neuronas, conexiones electromagnéticas o eléctricas en el cerebro. Y el conjunto de todas esas funciones es lo que nosotros conocemos como la mente. Ahora bien, ¿qué es la mente consciente? Para entender qué es la mente consciente, tendremos que entender que nosotros, las personas, todos los humanos, inclusive algunos animales, pero en una porción menos desarrollada, tenemos una parte del cerebro que es la parte frontal del cerebro. La parte frontal del cerebro se encarga de analizar todo lo que está pasando, todo lo que yo estoy viendo. ¿Cómo funciona esto? A grandes rasgos, los humanos tenemos órganos de los sentidos: el tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato. Son los 5 órganos de los sentidos, en donde es como el hardware de una computadora. Es por lo cual los humanos logramos percibir lo que está pasando en el exterior. Llega esa señal, porque son señales eléctricas, todo lo que escuchamos, ondas eléctricas, solamente el reflejo de la luz que se proyecta a través de nuestros ojos, llega a una parte del cerebro que se encarga de procesar. Y lo primero que pasa es a través del tallo cerebral, la parte principal del cerebro, llega la información y dice, bueno, esto es vista, esto es oído y esto es gusto. Y entonces lo comienza a distribuir a las diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, la del oído es la parte parietal o lateral del cerebro. La parte de la vista es la parte posterior. La parte del tacto y del gusto está en la parte central del cerebro. Y la parte frontal es la que se encarga de analizar. Cuando una información recibida del exterior se analiza, entonces estamos hablando de la mente consciente, de todo lo que hemos aprendido, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que la sociedad nos dice que es correcto, de lo que nuestra familia nos ha inculcado. Todo lo que pasa por la parte frontal del cerebro y es analizado se le llama mente consciente.
¿Y entonces qué es la mente inconsciente? La mente inconsciente o la mente subconsciente parte fisiológicamente o estructuralmente de unas partes del cerebro que se llaman sistema límbico. El sistema límbico está encargado de las emociones y las emociones tienen muy poquita racionalidad. También es por eso que se dice que hay que estar en un equilibrio. Las personas que son muy emocionales casi no piensan y actúan de manera inmediata. Se enojan y luego atacan. Si son muy susceptibles a la tristeza, cualquier situación las hace llorar. Son poco racionales y muy emocionales. Y hay gente que es al revés. Gente que es muy racional y poco emocional. Eso se dice que debe de estar en un equilibrio para que haya un buen funcionamiento en la vida cotidiana, en las emociones, en el trabajo y que tu vida pueda estar equilibrada. El sistema límbico se conforma de algunas estructuras, dentro de las cuales están la amígdala cerebral, están el hipocampo, el hipotálamo, la hipófisis y una cosa que se llama glándula pineal. Esas son las estructuras que principalmente conforman el sistema límbico. El sistema límbico hace, inclusive por ejemplo en la amígdala tiene la función de procesar la información como primer paso. Es como el guardián del cerebro. Supongamos que vas caminando por la calle y de repente sale un perro y te ladra. Si tú emocionalmente en algún momento de tu vida, por ejemplo cuando eras chiquito, un perro te atacó, un perro te mordió o un perro te asustó y quedó grabado que los perros son una amenaza, vas a interpretar esa información como negativa. Por el contrario, si de chiquito o en tu vida has tenido buenas experiencias con un perro, aunque salga ladrando, pues vas y lo acaricias, ¿sale? Esa primer parte de procesamiento de información se hace en una cosa que se llama ciro de cíngulo o corteza singular del cerebro. Es como el guardián del cerebro, lo que permite que pase y lo que permite que no pase. Lo que puede ser peligroso y lo que no puede ser peligroso. Y eso se guardó a través de las emociones que has vivido. Otro ejemplo, a lo mejor, un ejemplo cotidiano, empieza a llover. Y si tú relacionas un sentimiento de tristeza con la lluvia, a lo mejor alguna despedida, algún momento triste en tu vida que guardaste emocionalmente como negativo, cuando llueva te vas a poner triste. Por el contrario, si fuiste un niño que andaba jugando en la calle, que cuando llovía salías, jugabas con el agua, saltabas en los charcos, es una emoción positiva. Y ahora a partir de ahora y para siempre, cada que llueva te vas a sentir feliz. Ese es el sistema límbico y esa es su función. Y ahí es donde trabaja la hipnosis. Ahora, ¿cómo vamos a ocasionar que a través de un proceso podamos decirle al cerebro qué parte del cerebro queremos que se active? Dependiendo, en la terapia o en una hipnosis conversacional o en una hipnosis para mejorar la autoestima. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo primero que tenemos que hacer es sincronizar los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y para eso hay muchos procesos que se pueden hacer, desde poner atención al paciente y empezarle a contar, pedirle que el paciente comience a contar números, que se concentre en un problema matemático, a lo mejor con luces. Hay un tipo de hipnosis, una inducción que es a través de luces, de fosfenos, que son como luces estroboscópicas, que entonces choquean el cerebro y sincronizan y hacen que la parte derecha y la parte izquierda del cerebro trabajen en sintonía, ¿sale? Otra forma de distraer o acceder directamente al sistema emocional es a través de un shock. Por eso también existe la hipnosis a través de shock. ¿Qué es eso? Simplemente generarle un susto al paciente y entonces toda la vía cerebral que tenía que pasar una información se salta, en automático se salta y se va directamente a la parte de supervivencia o a la parte emocional. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si tiembla, estás en una ciudad y comienza un temblor, te asustas, entras en un estado de hipnosis y llega cualquier persona y te dice, por acá es el camino de ruta de evacuación, y tú lo sigues sin preguntar, porque si hubieras sido consciente o racional, tendrías que haber preguntado, oye, ¿tú quién eres? ¿Eres de protección civil? ¿Eres un policía? A ver, muéstrame tu identificación, tu número de registro, etc. Eso no pasa, simplemente sigues indicaciones porque estás en un estado de shock y tu cerebro funciona por supervivencia y directamente en la parte emocional. Entonces, en base a esta explicación, podemos decir que la hipnosis es un proceso por el cual logramos trabajar únicamente con la parte emocional del paciente, con la parte del sistema límbico. Y por así decirlo, ponemos en pausa la parte racional. Es por esto que la hipnosis funciona y además de funcionar, tiene un efecto permanente, porque cuando tú aprendes a través de las emociones, el aprendizaje se guarda de una forma más firme, de una forma más profunda, más permanente.
Podríamos decir que anteriormente la educación estaba pues basada en los regaños, inclusive en los golpes, había un poquito más de violencia. Y por esa parte de educación era que si te regañaba tu papá y te hacía llorar, aprendías. Y dejabas de hacer lo que estuvieras haciendo, jugar, aventar cosas, ensuciarte o lo que sea. Porque te generaba una emoción negativa y entonces aprendías y nunca se te olvidaba que eso no lo tenías que volver a hacer. Actualmente se habla mucho del aprendizaje con emociones positivas, que en las escuelas los alumnos deben de estar felices, en un buen ambiente, en un entorno, aprender con amor, que en vez de regaño pues te tienes que poner a la altura del niño, hablarle bonito, abrazarlo, generarle una sensación de amor, de seguridad, y entonces va a aprender y va a guardar esa información. Se puede aprender con emociones positivas o con emociones negativas. Aquí lo importante es que la hipnosis trabaja con emociones, y si tú grabas una nueva información, la que tú quieras, disminuir el estrés, mejorar la ansiedad, aprendizaje acelerado, tristeza, depresión o inclusive modificar funciones biológicas, dolor, anestesia, presión arterial, situación en problemas en los riñones, colesterol, triglicéridos, vesícula, cualquier cosa que se te ocurra, parte médica, la grabas con emoción, el cuerpo la efectúa sin estarle preguntando a la parte consciente. Es por eso también que existen diferentes formas de hipnotizar a una persona. Y no solo es sugestión. Aquí vamos más allá. Hablamos de una parte estructural del cerebro que se llama sistema límbico. Hablamos también de que la hipnosis no es relajación. Y si bien en una sesión formal de hipnosis se sientan en un sillón cómodo, se les pide que se relajen, que respiren profundo, que cierren sus ojos, que pongan su cuerpo a descansar, no es la única forma de hipnotizar a una persona. Se puede hipnotizar a una persona por shock, como ya lo vimos. Se puede hipnotizar a una persona que esté haciendo sus actividades sin darse cuenta. Se puede hipnotizar a una persona sin su consentimiento, sí también se puede, a través de una emoción. Se puede hipnotizar a una persona, se puede hipnotizar a un niño, claro que sí. Los niños están en un estado de hipnosis profunda todo el tiempo. Lo único que hay que hacer es profundizarlos. Al niño no hay que hacerle nada más que decirle cierra tus ojos y recuerda un evento emocional para que esté en un estado profundo de hipnosis. Obviamente, y como lo hemos platicado en otras veces, la hipnosis con niños debe ser muy cuidadosa, porque así como está en un estado de hipnosis profunda, lo bueno o lo malo que le grabes va a quedar de forma permanente. Y es por eso que debe de ser efectuada y realizada por un médico, por un especialista de la salud altamente calificado, porque las emociones, tanto físicas, las situaciones físicas o emocionales que tú le vayas a generar a un niño en un proceso de hipnosis, se van a guardar permanentemente. Es por eso que también en la hipnosis infantil es importante el consentimiento de los padres, que los padres estén completamente claros y seguros de lo que va a tratar el proceso, y que llevemos un seguimiento para ir viendo los cambios, y si es necesario hacer ajustes, se hacen ajustes. Es importante, y para cerrar este capítulo de información de por qué la hipnosis funciona, y no solamente es mera sugestión, quisiera cerrar dejando claro y transmitiendo esta información a todos ustedes, de que el proceso de hipnosis debe realizarse en un estado profundo. Yo le he llamado grado médico de hipnosis. Es un estado en el que las ondas cerebrales se pueden sincronizar a 4 Hz. Esto es medible a través de un estudio que se llama electroencefalograma. Y como pueden ver, todo lo que hemos estado viendo en estos 2 capítulos tiene un sustento científico, un sustento médico, un sustento estructural a nivel cerebral. Y es por eso que la hipnosis funciona, que la hipnosis es efectiva y que lo que se ve, se graba o se configura en una sesión de hipnosis se vuelve permanente. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de estos procesos de hipnosis, no olvides comentar este video. Nos vamos a encargar de contestarte, de ponernos en contacto contigo. Si quieres alguna cita, una consulta personalizada, lo puedes hacer también a través de este medio. Y si quieres seguir aprendiendo y conociendo más acerca de la hipnosis, de los métodos, de para qué puede funcionar y cómo puede ayudar tu vida, no olvides seguirnos en esta página, y es muy importante que recuerdes que todo en la vida es hipnosis.